con toda oportunidad del nombramiento que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, hizo de Jorge Luis Lavalle Mauri como secretario de Desarrollo Económico del Estado. Aquí le hemos informado también cómo Jorge Luis Lavalle Mauri estuvo encarcelado en el reclusorio norte de la Ciudad de México durante año y medio y que gracias a un juez obtuvo la prisión domiciliaria para enfrentar en libertad el proceso que se le sigue por 3 delitos relacionados con los sobornos de Odebrecht, cuando él y otros senadores del PAN fueron acusados de recibir dinero de Odebrecht para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Una investigación que se inició a partir de que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, parte de la cual tenía que ver con los sobornos supuestamente habían recibido, además de Jorge Luis Lavalle, Alejandro, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, Ricardo Anaya, todos, a excepción de Anaya, personajes directamente vinculados a Felipe Calderón. Y el único que pisó la cárcel fue Jorge Luis Lavalle, por el caso específico de Odebrecht. Pero ahora, sin embargo, estamos revelando que, más allá de Odebrecht, el personaje Jorge Luis Lavalle, que apenas ayer la gobernadora Laida Sansores defendió y lo consideró un chivo expiatorio del caso Odebrecht, pues va más allá. Va más allá. Bueno, vamos directamente al texto que publica Álvaro Delgado el día de hoy en sinembargo.mx y dice lo siguiente: Jorge Luis Lavalle Mauri, el flamante secretario de Desarrollo Económico de Campeche, que la gobernadora Laida Sansores designó pese a estar procesado por los sobornos de Odebrecht, es socio del despacho de abogados que encabeza Roberto Gil Suart y fue beneficiario de los 14 millones de pesos que Francisco García Cabeza de Vaca le pagó con recursos públicos de Tamaulipas para defenderlo de las acusaciones de delincuencia organizada. En efecto, antes de estar preso en el reclusorio norte por los sobornos de Odebrecht, de abril de 2021 a septiembre de 2022, Lavalle Mauri se hizo socio de Accuracy Legal and Consulting, el despacho que Gil Suart fundó en febrero de 2018 y que al año siguiente, el 22 de noviembre de 2019, recibió del gobierno de Tamaulipas, encabezado por García Cabeza de Vaca, 14 millones de pesos para ser defendido ante la Fiscalía General de la República, que lo acusa de delitos de delincuencia organizada, por los que hasta ahora sigue prófugo. Lavalle Mauri recibió de Accuracy Legal and Consulting transferencias por 2,753,297 pesos con 58 centavos en 2019, y la mayor cantidad de esa cifra, 2 millones cerrados, lo recibió una semana después del depósito de los 14 millones de pesos del gobierno de Tamaulipas el 29 de noviembre, según documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Lavalle Mauri
acusado por la Fiscalía General de la República de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es el único político del Partido Acción Nacional relacionado con los sobornos con dinero de la transnacional brasileña Odebrecht que denunció Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex de Enrique Peña Nieto. Además de Lavalle Mauri, Lozoya Austin, quien sigue su proceso en prisión domiciliaria, señaló como beneficiarios de los sobornos a García Cabeza de Vaca, a Salvador Vega Casillas y a Francisco Domínguez Servién, así como al exdiputado Ricardo Anaya, por haber recibido millones de pesos en efectivo para aprobar la reforma energética. Todos estos senadores, a excepción de Ricardo Anaya, están directamente vinculados con Felipe Calderón y Roberto Gil Suárez, quien encabeza el despacho Accuracy Legal and Consulting, se inscribió para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Lavalle Mauri es el flamante secretario de Desarrollo Económico de Campeche, designado por Laida Sansores, gobernadora de Morena, pese a que no ha sido absuelto de los delitos que lo llevaron a la cárcel. Hasta ahí, digamos, la información pura y dura de, pues, este entramado económico en el que participa Lavalle Mauri. Se trata de personajes todos directamente vinculados a Felipe Calderón y todos directamente vinculados, ciertamente no Roberto Gil Suárez, porque a mí me llamó la atención que Lozoya no lo haya nombrado como quienes recibieron los recursos de los sobornos, Alejandro. Sí, y yo lo atribuyo a que la relación que tenían Emilio Lozoya y Roberto Gil Suárez era buena. Claro, porque inclusive Roberto Gil Suárez fue un gestor ante Emilio Lozoya para asuntos que inclusive tienen que ver con Carlos Salinas de Gortari, seguro. Alejandro. Sí, claro. Entonces, pero estamos hablando del núcleo del calderonismo. Claro. Ahí falta nada más, bueno, a Javier Lozano Alarcón tampoco lo menciona Lozoya, pero era senador del PAN que recibió dinero. Ahora, faltan Javier Lozano Alarcón, Ernesto Cordera, Max Cortázar, Ernesto Cordero. Es para esos que son abogados, Max Cortázar es como una especie de... Ese anda en otro tipo de negocios, sí, ¿no? Sí, porque además no fue senador. Es un sí, anda en otro tercera división. Tercera división. Pero sí está Javier Lozano y... Del grupo, Ernesto Cordero. Y Ernesto Cordero, sí, ese claro. Sí, Ernesto Cordero. Pero aquí lo que le informamos a usted es cómo el despacho creado por Roberto Gil, fíjate, en febrero de 2018, no lo funda terminando de ser senador. No, él advierte, y yo lo platiqué con él en aquel momento, dice, es que López Obrador va a arrasar, va a ganar en 2018. Entonces él se anticipa y crea este despacho de abogados por el que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, Alejandro, porque es un despacho de abogados muy curioso. Él es el jefe y recibió millonadas y millonadas que la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, cree que son producto de lavado de dinero. Pero no nos vamos a meter en eso ahora. Lo que sí es que desde el 2018, desde el 2019,
el gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas, obviamente el gobierno ya de Tamaulipas, encabezado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, le transfiere al despacho 14 millones de pesos. 14 millones de pesos para asistencia jurídica. Bueno, y de esos 14 millones de pesos, Jorge Luis Lavalle Mauri, este flamante secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Campeche, cobra casi 3 millones de pesos. 2 millones de pesos, la mayor cantidad, apenas una semana después. Luego. Aquí está, de hecho se me pasó, mandar estas imágenes para que usted vea las fechas de los depósitos en las cuentas de Lavalle Mauri y las transferencias que hizo la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tamaulipas al despacho de Roberto Gil Suárez. El 22 de noviembre de 2019, la Secretaría de Finanzas envía 3 transferencias al despacho de Roberto Gil Suárez, una suma de 14 millones de pesos, y una semana después, el 29 de noviembre de 2019, Jorge Luis Lavalle Mauri se lleva 2 millones de pesos en 2 transferencias, una por $1 millón de pesos y otra por otro $1 millón de pesos. Es solamente una partecita del movimiento de recursos, ahí lo estamos viendo, del movimiento de recursos que el despacho que encabeza el candidato o aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación movió en aquellos días y cuyas transferencias están bajo investigación actualmente de la Fiscalía General de la República. En este caso, lo que nos importa mucho puntualizar, y usted lo está conociendo aquí en exclusiva, es ese vínculo tan estrecho que existe de Jorge Luis Lavalle Mauri, procesado por corrupción, con el despacho de Roberto Gil Suárez. Y finalmente directo con Cabeza de Vaca. Directo con Cabeza de Vaca. Los recursos que se envían al despacho, a las cuentas de ese despacho de Roberto Gil Suárez y de Lavalle, que vienen desde Tamaulipas, no perdamos de vista que no son recursos para dedicarlos a una fundación, a una tienda, son para resistirse al presidente López Obrador y a la Fiscalía General de la República, porque lo que el despacho está haciendo es defender a este individuo cuando López Obrador y la Fiscalía enfilan baterías hacia Tamaulipas, porque Cabeza de Vaca se convierte en un escándalo público, en un tema de escándalo público, y ya está para entonces la unidad de inteligencia financiera trabajando sobre el caso de Cabeza de Vaca. De Cabeza de Vaca y de Roberto Gil Suárez, Alejandro. En el caso específico de Cabeza de Vaca, pues hay información que no solamente tiene que ver con enjuagues de ese exgobernador de Tamaulipas en México, sino también un conjunto de cuentas bancarias millonarias y propiedades en Estados Unidos, Alejandro. Entonces, a ver, Álvaro, todos ellos son anti López Obrador. No, por supuesto. Todos ellos son calderonistas. Todos están relacionados en algún momento y en eventos recientes con lavado de dinero. O sea, o con operaciones sospechosas con recursos públicos. Todos. No hay uno de ellos que se escape de eso.
todos tienen algún tipo de operación con Tamaulipas en los tiempos de Cabeza de Vaca. De todos los que hemos hablado, todo ese grupo político. Ahora, ¿cómo explicas tú que Laida Sansores le haya encontrado virtudes a alguien de ese grupo de personajes que apestan a podrido, que tienen muchos años apestando a podrido, pero que particularmente en los últimos años fueron exhibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo justificas o dónde encuentras, pues, las ventajas competitivas, las ventajas de contratar a uno de ese equipo? De hecho, al más mediocre de todos ellos, porque es el menos llamativo, al más mediocre de todos, traértelo de ese equipo calderonistas anti López Obrador para que participe en una cartera que tiene que ver con dinero, punto, dinero. Desarrollo económico, ¿qué es? Bueno, es el personaje que va a andar recorriendo, va a hablar con empresarios, Álvaro, con empresas, o sea, es el que va a estar, desarrollo económico habla con empresas, con empresarios. Haga de cuenta que le están dando a él la misma cartera que tiene Marcelo Ebrard, para que usted se dé cuenta hasta dónde llega la sospecha. Le están dando a Marcelo con la cartera que tiene Marcelo Ebrard. ¿Qué ha hecho Marcelo Ebrard en los últimos años, los últimos meses, las últimas semanas, de hecho? Reunirse con empresas y con empresarios, organizarlos de ciertas maneras para llevarlos ante la presidenta en momentos muy concretos, muy específicos, porque hay dinero de por medio, o sea, para que ofrezcan una inversión, para que apuntalen un proyecto, un programa, etcétera. Lo que Laida Sansores le está entregando a que es uno de los miembros de un núcleo que está relacionado, acusado de manipular recursos públicos para su propio beneficio, ella se está llevando a uno de esos miembros para convertirlo en su vínculo, el vínculo de la gobernadora con los sectores económicos, con los empresarios de Campeche, con las empresas de Campeche, con los corporativos de Campeche. Se lo lleva para que también haga relaciones con los de afuera, con los empresarios de afuera, sí, que no quieran. Solamente de Campeche, claro. Y las empresas de Campeche, o sea, ¿qué puedes pensar de eso? Y no es solamente con los empresarios, Alejandro, también con un sector de la política de dentro, pero también de fuera de Campeche. A ver, si Jorge Luis Lavalle ha roto su relación con ese grupo político, uno dice, ya tomó una decisión, como en su momento lo hizo Salazar, otro de ese mismo grupo, Alejandro, y hoy senador de Morena, de Coahuila, no se nos olvide, ¿eh? Sí, pero no, es bueno, distinto. Es muy distinto, ver, Salazar. A ver, voy continuando. No continúo. Bueno, continúo. Pero no, eso no ocurrió, no rompió. Javier Lozano Alarcón publica un tuit, un mensaje en su cuenta de X, y dice: le guardo un cariño y respeto muy especial a mi amigo y colega senador Jorge Luis Lavalle Mauri, quien a pesar de las injustas críticas regresa a la esfera pública. Lo hace con la frente en alto y un sincero reconocimiento y gratitud para quien le ayudó en sus momentos más difíciles. No, pero pon la imagen. Pues ahí está. Por eso, a eso me refiero cuando digo, hay una desvinculación del grupo político. No la hay. Y yo creo que nadie esperaría que la hubiera. Entonces, no solamente... O nadie le creería a él si lo dijera, Álvaro. No creo que haya alguien que le crea. Entonces, el asunto no es solamente que haya sido nombrado como secretario de Desarrollo Económico de Campeche en razón de un vínculo con el sector productivo, sino es un vínculo también de carácter político. Sí, bueno, ese no lo puedes denunciar, ese está ahí. Es tan evidente como la nota que acabas de publicar. O sea, ahí están. O sea, tienen una historia juntos y de repente él tiene un nombramiento. Sus amigos, yo lo haría,
Felicito a mi amigo Lavalle, si yo fuera amigo de Lavalle, ¿no? Felicito a mi amigo Lavalle porque ya se incorporó, ahora va a tener un lugar donde robar, o no, así pues mi tweet se diría, pues lo felicito porque qué bueno que se incorporó con Laida Sansores. Está bien, bueno, son amigos. El tema aquí es que Laida le entrega la cartera, Álvaro, de relaciones económicas, económicas de ella y de su gobierno, con el sector privado. O sea, quiero pensar que Laida Sansores es muy ingenua. Quiero pensar que Laida Sansores es muy ingenua. Laida Sansores no sabe, pues, que este personaje ha estado vinculado con Odebrecht, la mayor trama de corrupción de América Latina de los últimos 50 años. Ella no sabe eso, ella no sabe. Bueno, de hecho sí sabe, pero cree en que es inocente. No, ella no es abogado tampoco, ni tampoco es juez, no lo puede absolver, pero cree en la inocencia de este. Ella no sabe tampoco que la cartera que ella le está entregando está relacionado con dinero y que él viene de señalamientos de lavado de dinero. No lo sabe tampoco eso. Entonces, ¿qué hace de gobernadora? O sea, si no sabes a los riesgos a los que te está sometiendo al pueblo de Campeche, entonces, Álvaro, ¿qué haces de gobernadora? Meter a Bugs Bunny y a Laida Sansores de gobernador es exactamente lo mismo. Tiene mejor fama Bugs Bunny. En una de esas, Alejandro, es un talento oculto, un diamante en bruto, Jorge Luis Lavalle, y va a convertir a Campeche en la próxima potencia global del sureste. No, de global. Pues ya te vas a aventar un tirote de ese tamaño de traerte a alguien vinculado con Felipe Calderón, vinculado con el equipo, el grupo que ha perseguido. No es opositor de López Obrador. Ese grupo, al que Laida le coquetea, ha perseguido al ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador. No 1 año ni 2 años, décadas. Cometieron un fraude electoral ellos. A los que Laida ahora cobija, cometieron un fraude electoral los calderonistas en contra de un proyecto de nación. Metieron a México ellos. Todos ellos metieron a México en una crisis de seguridad que sigue hasta nuestros días, con miles de muertos. Ellos. Sí. Y ahora los cobija. Bueno, Alejandro, en una de esas eso es una amistad desinteresada también de Laida Sansores con Jorge Luis Lavalle. Fueron compañeros en la misma legislatura. Laida Sansores fue senadora de Morena de 2018 antes, por supuesto, de 2012 a 2018. Pregunta Arturo Campos Silva, ¿es posible quitar a Laida con la revocación de mandato? Sí, si hubiera revocación de mandato, pues eso es la revocación. Nada más que no convocó ella. No. No convocó a revocarlo. Me refiero que se pudrió el proceso de revocación de mandato. No lo va a hacer. Dice Filiberto Sandoval, Alejandro entrevista a Laida. El espacio está abierto. Claro. Le hemos entrevistado una sola vez porque ella así lo ha decidido. Muchas veces le hemos pedido a su equipo que nos permita hablar con ella. Para esto en particular, públicamente, les digo a ustedes y le mando el mensaje públicamente que si quiere estar aquí con nosotros es invitadísima. Es más, agarramos un vuelo en fin de semana porque tenemos un programa de lunes a viernes, pero el fin de semana volamos a Campeche y platicamos con ella. No tanto, que venga. No, pero nos ponemos de acuerdo, pues es cierto, sí. Yo tengo un compromiso. Yo también tengo otro compromiso. Es cierto, pero hasta si quiere, que se conecte por Zoom. Claro, sí. O sea, el asunto es, ¿tenemos problema para hablar con ella? Ninguno. Nada. Ninguno. Claro. Y con Jorge Luis Lavalle también, que nuestro trabajo es hacer públicos los asuntos públicos. Y este es uno de ellos. Tiene que ver con una animadversión personal con
Laida Sansores o con Jorge Luis Lavalle. No, hombre. No. De hecho, acabamos de verla. Acabamos de verla. Decir nosotros que la acabamos de ver. Nos invitaron a Campeche, estuvo presente en la propia presentación. No, O sea, no hay ningún asunto nada. Aquí ni todo es personal público. ni político, es estrictamente periodístico. Y es un asunto, porque es un asunto de interés público, que sí es importante que se, digamos que se informe de un nombramiento como este, con un personaje como este, con los nexos de este personaje, como aquí los estamos presentando. Ese es nuestro trabajo. A ver, porque se nos está yendo el tiempo volando y hay un montón de temas al mismo tiempo. A ver, miren, hoy se publica un texto de nuestra compañera Romina Gándara. Ayer había publicado también otro muy interesante sobre cómo desde adentro la Morena ha venido aceptando que personajes impresentables se vayan apoderando, tomando control de Morena. Impresentables. Tú luego no te explicas por qué un Adrián Rubalcaba o un Erubiel Ávila ahora son parte de la 4T. Tú dices, entonces yo no entendí nada. ¿Qué sigue, Calderón y Carlos Salinas de Gortari? O sea, ¿qué diferencia hay entre Erubiel y Calderón? No más los niveles que tuvieron cada uno de poder, pero Erubiel le cometió fraude a la maestra Delfina. O sea, bueno, hoy publica otro texto que me gustaría que viéramos el video, Álvaro, y regresamos porque es parte de lo mismo. Por supuesto, adelante. La incorporación de personajes del PRIAN o figuras polémicas a gobiernos de Morena ha generado reclamos hacia la dirigencia nacional del partido, que ha reconocido no contar con los mecanismos para llamar a rendir cuentas a funcionarios emanados de ese partido para explicar estas incorporaciones. Sin embargo, estos casos no solo ocurren en la administración pública. Las propias dirigencias de Morena en cada una de las entidades han permitido que lleguen cuadros de otros partidos para desplazar a los propios fundadores, según han denunciado desde hace tiempo las bases del partido. Las inconformidades en las entidades han generado reclamos a las dirigencias desde hace un par de años, reclamos que se intensificaron durante las precampañas y campañas del proceso electoral y que ahora resurgen, pero en esta ocasión hacia la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por sumar a su gobierno al panista Jorge Luis Lavalle Mauri, relacionado con Emilio Lozoya, único detenido por la trama Odebrecht. Lo cierto es que los reclamos hacia Morena y sus dirigentes por la incorporación de estas figuras polémicas se han vuelto un ir y venir, un asunto cíclico y cada vez más recurrente. Ahora están concentrados en el caso de Jorge Luis Lavalle, pero hace apenas un par de meses ocurrió algo similar con el actor y bailarín Sergio Mayer. Al igual que el caso de Mayer, otro caso emblemático fue el del exclavadista Rommel Pacheco en Yucatán, cuya incorporación a Morena incluso provocó conflictos entre los morenistas de esa entidad. En algunos estados hay casos similares. En Durango, Marina Vitela y Ontiel García, expriistas, han obtenido cargos como diputada federal y diputado local plurinominal. En Quintana Roo, la senadora Maricruz Carrillo denunció la exclusión de fundadores a favor de personas sin arraigo. En Veracruz, exmilitantes de otros partidos como María del Carmen Pinete y Rosa María Hernández ganaron diputaciones bajo Morena. Las decisiones del partido, principalmente de incorporación de figuras polémicas, también pone ahora en la mira a quienes están a cargo de las dirigencias estatales y sus nombramientos. Recientemente, el partido realizó renovaciones en los comités estatales de Morena para cubrir las 91 vacantes que dejó el proceso electoral, entre ellas los cargos del presidente del comité estatal en 16 estados, así como 75 secretarías. El proceso para elegir a los nuevos integrantes, de acuerdo con Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, se realizó mediante reuniones internas de las y los consejeros estatales, quienes fueron electos por la militancia. Cuestionada sobre la posible influencia de los gobernadores de Morena en estas decisiones, Martínez aseguró que las elecciones fueron estrictamente internas.
Hoy mismo escuché a Luisa Alcalde, la presidenta nacional de Morena, decir que no hay problema con lo de Campeche, Lavalle y Campeche, es decisión de Laida Sansores, y que si hay alguna inconformidad en Morena están las instancias que corresponde, que la Comisión Nacional de Honestidad, si hay una inconformidad, pues que la presente ante la Comisión Nacional de Honestidad. Bueno, está bien. Está bien. Nosotros estamos informando. Si hay alguien que milita en Morena, lo puede hacer. En realidad, Alejandro, no le den vueltas. No pasa nada. Sí, no pasa nada. No hagan olas. Ahí muere. Ya está ahí. A ver, acaba de terminar. Déjenlo hablar con los empresarios y que Lavalle se reúna con las empresas. Claro. Acaba de concluir, de hecho, el sábado, en el acto multitudinario que Morena tuvo en Tlatelolco, pues fue el cierre de un recorrido nacional de las dirigentes de Morena, encabezados por Luis Alcalde, la secretaria general Rangel y el secretario de organización Andrés López Beltrán. Y yo creo que ellos saben perfectamente hasta qué nivel hay una presencia de saltibanquis o chapulines, tránsfugas del PAN, del PRI, del Partido Movimiento Ciudadano. Ellos saben perfectamente quiénes son buenos elementos y quiénes no lo son, porque también, por supuesto, no hay que generalizar. Ellos saben los conflictos que existen en cada entidad. Si ellos, en este caso Luis Alcalde dice, no le muevan, todo está tranquilo, bueno, es cosa de ello. Pero como ciudadanos y como periodistas, pues uno tiene no solamente el derecho, la obligación de identificar este tipo de conductas de personajes como Jorge Luis Lavalle. Bueno, pues si eso no mueve nada, pues está bien. Qué bueno. A todas.